acabó, que mejor dicho que faltan 3, 4 días y que se va a acabar. Entonces, por eso es lo importante de ser humildes. Hay cosas que no podemos llegar a entender. Sexto, leer los comentarios de autores rectos que expliquen los pasajes ocultos basándose en la tradición y en los documentos pontificios y en los escritos de los santos. Es lo que estábamos hablando. Por eso yo le recomendaba la Biblia al pueblo de Dios, a Monseñor Straumbicher, y eso. Y hay otras que no. Yo, por ejemplo, la latinoamericana no la recomiendo. No la recomiendo porque hay algunas cositas que verdaderamente se salen de casillas. A ver. La Biblia Dios habla hoy. Esa también, pues tiene una tradición, pero lo que pasa es que yo voy es a los comentarios. Como esos no los he analizado, entonces no te puedo decir si están bien o no la de los Dios habla hoy. Sé que la traducción es también muy manejable para el pueblo, lo que es la palabra de Dios. Pero estamos hablando ahora de las letritas pequeñitas que hay abajo que dan explicaciones a los textos de la Biblia. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿bien? Entonces, yo sé que la del pueblo de Dios, esa está bien, porque esa la revisaron unos compañeros míos y vieron que estaba bien. Las otras no me atrevo a recomendarlas, y la única que censuraría sería la latinoamericana, pero en las versiones primeras. No sé si la habrán corregido en los últimos años, ¿bien? Que esa no la recomiendo, la latinoamericana. Siguiente. ¿Cuántas horas se necesitan para leer la Biblia? Porque eso también es necesario. Bueno, ay, padre, pero es que la Biblia es tan gruesa, ¿quién se lee todo ese mamotreto? No, esperen, ¿cuántas horas se necesitan para leer la Biblia? Teniendo en cuenta que la Biblia tiene aproximadamente 3,5 millones de letras, o mejor dicho, 33,000 versículos, o en otras palabras, 1,300 capítulos. Entonces, ¿cuánto se necesita para leerse todo eso? ¿Quién es capaz de adivinar? Pues muy sencillo, miren. Se necesitan 40 horas para leer el Antiguo Testamento, 12 horas para leer el Nuevo Testamento, o sea, 12 horas sin parar, y a un buen ritmo de lectura. No estamos hablando de meditación, estamos hablando de leer. Bien. Y 52 horas para leer toda la Biblia. 72 horas si se hace a la velocidad a la que se habla. ¿Bien? Como estamos hablando ahora, entonces se necesitarían 72 horas. Si lo hacemos rápido, entonces 52 horas. ¿Pero qué? Esa lectura va a ser efectiva, provechosa, etcétera. No estamos hablando para que vean que tampoco es que se necesite tanto para leerla, para los perezosos que hay aquí. ¿Bien? O sea, es poquito. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Podemos hacer lo siguiente. Si se leen diariamente 4 capítulos, se puede leer en 365 días, en un año. Imagínense, ustedes agarran 4 capítulos diarios y en un año se ventilaron la Biblia completita. Entonces, para que ustedes miren a ver cómo se lo van programando. Pero si ustedes leen un capitulito diario, pues en 3 años se la leen. Entonces, entre eso en 4, bien, bueno. Y por último, no dejemos de leer todos los días al menos una página de la Biblia, al menos una página. Eso nos va a ayudar a crecer muchísimo, porque ese es el contacto con la palabra de Dios. Miren que algunos de nuestros hermanos, en eso sí hay que reconocer a nuestros hermanos protestantes, son radicales en la vivencia de la palabra de Dios y como que no mueven un dedo. A veces uno dice, es que ¿por qué son tan cerrados? A veces se pasan de rosca de tan que están con esa palabra de Dios así y para todo, y a veces uno los invita a comer porque son familiares y uno dice, bueno, ya deja de hablar de la palabra de Dios, comamos por favor. No, parecen tú. Ojalá fuésemos así los católicos, o sea, no tan atosigantes a la hora de evangelizar, pero sí que podamos entablar una conversación sobre los libros de la Sagrada Escritura, que no nos corchen tan fácil. Bueno, sigamos. Datos interesantes sobre la Biblia. Vamos a ver datitos porque eso también es bueno saber cositas curiosas sobre la Biblia, ¿no? Entonces, ¿en cuántos idiomas está traducida la Biblia? Eso porque a los que ven, para que tengan datitos como para conversar con sus amigos
para que lleguen esta tarde, a almorzar y le pregunten a ustedes a su marido en cuántos idiomas está traducida la Biblia. Bueno, vamos a ver. La Biblia fue escrita en hebreo y griego por unos 40 autores guiados por Dios durante 14 siglos. Esa es la historia. Al principio, acuérdense, los originales en hebreo y griego, para que no me los despisten, ¿bien? Por 40 autores, es decir, 40 personas se pusieron a componerla, porque antes estaban disgregados pedacitos por acá, pedacitos por allá, hasta que dijeron 40 personas, 40 sabios de Israel, dijeron vamos a reunir todo el Antiguo Testamento en un solo volumen, porque esto es un rollo, uno no sabe ni dónde está, ni cuándo empieza, ni cuándo termina. Entonces ellos la juntaron, hicieron el compendio. Esa es la que se llama la versión de los 40, ¿no? Y autores fueron guiados por Dios durante 14 siglos para irla redactando. Hoy está traducida a los 53 idiomas más importantes del mundo y a más de 1430 dialectos o formas de hablar. O sea, que no son idiomas, sino que son más bien dialectos. ¿Bien? Algunos idiomas de indios, etcétera, ¿no? Que todavía se usan. Porque, como ustedes saben, el hebreo, el griego y el latín son lenguas muertas, es decir, no hay ninguna nación que tenga como idioma oficial esas lenguas, porque hasta el griego de los griegos actual es muy distinto al griego en que se escribió la Biblia original, ¿no? El Nuevo Testamento. Las dos traducciones son los 70 y la Vulgata. Los 70, entonces aquí hago una aclaración. O sea, esos 40 autores que fueron los profetas, desde Moisés, Isaías, Jeremías, todos ellos van escribiendo en el tiempo. Y el pueblo va tratando de recopilarlos todos, pero los que se ponen a la tarea de ya hacer el volumen bíblico como tal, fueron 70, esos 70 sabios, que es que me equivoqué con los 40 de arriba, son 70 personas sabios israelitas que se ponen a recopilar todo. Eso lo agarran los apóstoles y le suman el relato del Nuevo Testamento. Bien, la Vulgata, mira, aquí está la historia. Los 70, como ya casi nadie entendía el hebreo, porque el pueblo de Israel fue pasando, al estar en contacto con otros pueblos, fue mutando su idioma. Entonces, en el año 130 a.C. se reunieron en Egipto 70 sabios israelitas y la tradujeron al griego. Bien, esa es la labor de los 70 sabios, porque como ya el idioma oficial del Imperio Romano era el griego, dijeron, bueno, vamos a pasarlo al griego. Entonces, por eso se llama la versión de los 70. Y a esa versión de los 70, obviamente, luego, más adelante, hacia el año 400, cuando la gente ya no entendía el griego, San Jerónimo la tradujo al latín, la Vulgata, el vulgo. Por eso se llama Vulgata, porque es del vulgo, para el pueblo. Él hizo una Biblia para el pueblo, que en ese entonces ya no hablaba el griego, sino el latín. Y esa fue la que fue usada por la Iglesia Católica durante 14 siglos. Ya luego vinieron otras traducciones como la Biblia de Jerusalén y las que tenemos modernas, que ya han ido sumando investigaciones y avances bíblicos, ¿bien? E históricos, porque obviamente lo que tenía San Jerónimo era, digamos, muy limitado. Ahora con toda la tecnología, con el internet, con toda la capacidad, con todo lo que incluso entre las varias iglesias han ido, por ejemplo la de Jerusalén no es solamente de católicos, sino que se juntaron también sabios y teólogos protestantes para juntar y a sacar la Biblia de Jerusalén traducida literal. Por eso la Biblia de Jerusalén a mí no me gusta mucho para hacer oración, porque es como muy matemática, es una traducción muy pan, pum. En cambio, la del pueblo de Dios está escrita en nuestro idioma, algo que nosotros entendemos. Por eso no es tan exacta, pero sirve para mi devoción, para yo entender. En cambio, la de Jerusalén está hecha para los teólogos, para entenderla matemáticamente. Es una traducción literal, aunque no haya rima entre las palabras. En los salmos están dichos así como que no se le saca mucho gusto,
Entonces por eso yo recomiendo más bien la del pueblo de Dios, que se le saca más gusto. Y hay otra mucho más bonita, pero la del padre Shekel, pero esa ya está descontinuada, pero es que el padre Shekel la hizo como en prosa y en verso. Entonces es mucho más bonita, es la que usamos los religiosos en algunas traducciones del diurnal para hacer los laudes y vísperas. Pero esa ya se descontinuó porque obviamente como poeta tuvo que tomarse muchas libertades para que rimara y usó palabras que no eran así como tan exactas con lo que Dios quería decir, pero verdaderamente uno le saca gusto a esa lectura porque es poesía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada quien con sus gustos, ¿no? Unos somos más poéticos y a otros les gusta más lo matemático, ¿no? Ahora la traducción moderna más apreciada, bueno, lo que yo les decía, la Biblia de Jerusalén hecha por sabios católicos, protestantes y judíos, que se me había olvidado decirlo. También los judíos estuvieron en la traducción de la Biblia de Jerusalén. ¿En qué se escribieron las primeras Biblias? Las primeras Biblias se escribieron en pergaminos y en papiros. ¿Qué son los pergaminos? ¿No? Los pergaminos son tiras largas de cuero que se enrollaban en cilindros de madera. Cada rollo era un libro. Entonces imagínense, para uno tener la Biblia completa, tenía que tener 72 rollos de cuero. O sea, la Biblia de bolsillo, se necesita un bolsillo con una carreta completa y caballos para llevarse la Biblia completa. Entonces, pero eso era antiguamente, ¿ven? Pero eso es para que ustedes sepan cuando hablan de pergaminos lo que eran, ¿no? Y los papiros son láminas sacadas de una planta egipcia llamada papiro, es lo más parecido al papel que ahora conocemos, pero era pues obviamente de una planta. ¿Qué son los códices y qué importancia tienen? Porque eso también a veces ustedes si leen un libro de teología hacen alusión al códice tal, en no sé dónde, pues ¿qué son? Son manuscritos muy antiguos que contienen textos de la Biblia. Hay en el mundo más de 1140 manuscritos bíblicos. Varios son del siglo IV y los más importantes están en el Vaticano, en Jerusalén y en Londres. ¿Ven? Por eso es que ahora, obviamente, las traducciones de la Biblia son mucho más completas, porque agarrando todos estos pedacitos de la Biblia, en común, por eso se juntaron los protestantes de Londres, más los del Vaticano, más los judíos de Jerusalén, y cada quien pusieron sus códices y dijeron, bueno, ahora armemos la Biblia y traduzcámosla como verdaderamente es, literalmente. ¿Ven? Por eso es que la Biblia de Jerusalén es más científica que piadosa. ¿Ven? Para que ustedes vayan conociendo cuando se van a comprar una Biblia, pues si ustedes van a hacer un curso de Biblia, cómprense la de Jerusalén. Si ustedes van a hacer oración, pues compren la del pueblo de Dios, la de Dios habla hoy, que son lenguaje de nosotros, de la de a pie, por ejemplo, como por llamarlo de alguna manera. Y lo último que se me olvidó es la parte de arriba que no me salió, era que cada año se venden en el mundo más de 7 millones de Biblias y más de 14 millones de Nuevos Testamentos. Tiene el récord de ventas en el mundo, es el libro más vendido en el mundo. ¿Bien? Datos curiosos que pueden servir para devoción, ¿no? Continuemos. ¿Quién imprimió la primera Biblia? Muy bien, Gutenberg. El católico Juan de Gutenberg, inventor de la imprenta en el año 1550. Cuando él se inventó la imprenta, dijo, lo primero que va a imprimir es las Sagradas Escrituras. Entonces, para que ustedes vean que la imprenta o el libro, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y el primero que la imprimió fue el inventor de la imprenta. Entonces es algo muy interesante también saber estos datitos curiosos. Bien, ¿cuál es la frase más famosa de la Biblia? Vayan ustedes pensando, ¿cuál creen ustedes que es la frase más famosa de la Biblia? Se hicieron encuestas, se le preguntaba a la gente cuál era la frase que más le gustaba y dio los siguientes resultados. Miren. La primera, la que más gusta a la gente es, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Eso está en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Bien? Entonces eso para que
lo vayan teniendo ustedes en cuenta. Eso obviamente a lo mejor dicen, no, pues es que a mí me gusta más otra. No, estamos hablando de estadísticas y lo que en general más ha gustado, ¿bien? Y la segunda frase que más ha gustado es Dios es amor, ¿bien? Que eso también es del Evangelio. No, pero creo que es una de las cartas de Juan, les quedo debiendo el versículo del capítulo, pero está en las cartas de San Juan. ¿Cuál es el mayor peligro de leer la Biblia? El leerla y no ponerla en práctica. Ese es el mayor peligro que pueden ustedes tener. Es lo peor que les puede pasar. ¿Por qué? Porque Jesús dice que el que esto hace es como el que construye sobre arena. Se le va a hundir la vida. El que oye la palabra de Dios y no la pone por práctica, dice él, se parece a aquel que construyó su casa sobre arena, que vinieron los ríos y se la llevaron por delante. Porque la Biblia no es solamente un libro de instrucción, sino un libro vital para ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿bien? Así que bueno, entonces terminamos esta conferencia sobre la Sagrada Escritura con estas palabras del profeta. Se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Qué hermoso, ojalá fuésemos nosotros los católicos así como este profeta. Era tu palabra para mí un gozo y alegría de corazón. El profeta Jeremías capítulo 15 versículo 16. Qué hermoso, ¿no? Ojalá Dios quiera y la Virgen también que todos ustedes desarrollen ese gusto por las Sagradas Escrituras como para devorarse las palabras de Dios, y que allí en ese devorar palabra de Dios encuentren ustedes el gozo y la alegría de su corazón. Que así sea. Bueno, un aplauso grande al Señor, a la Virgen, y nos despedimos de nuestros televidentes. Que Dios los bendiga.